Si te das cuenta, si lo piensas un poco, así es como han ganado las mujeres este juego. Saben que lo que tienen entre las piernas es algo valioso. Solo van a buscar y filtrar entre los hombres más selectos. Pero durante tantos años hemos visto a los hombres con tan bajos estándares que en serio me vuelvo loco, porque no puedo entender cómo nos hemos mantenido en un nivel tan bajo que se lo entregamos a una maldita pantalla de computadora. Incluso se lo entregamos a una fucking pantalla. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Es hora de las enseñanzas frías y duras. Estoy muy feliz de poder traerles este contenido, estas enseñanzas, para que ustedes las cojan y corran a hacerse mejores hombres y mejores personas. También estoy muy feliz de que cada vez más gente está sintonizando con esta frecuencia, y de verdad eso me llena el corazón, porque sé que puedo ayudar a más personas que quizás están pasando por lo mismo. A lo largo de tu viaje dentro de la retención seminal vas a notar muchos cambios. Yo he notado muchos cambios en mí. Cambios de los que ni siquiera fui consciente hasta que empecé a notar mi enfoque, que era cada vez más claro y pristino. He intentado condensar los 20 más grandes beneficios que obtienes al adoptar este estilo de vida. Así que para sacar el máximo provecho y ganancia de esto, quédate hasta el final y mira los demás vídeos de esta trilogía de los top 20 beneficios de la retención. Aquí empieza. Agárrate, que lo que se viene va a estar realmente bueno. Arrancamos con el número 7, que se trata de la mentalidad de sacrificio. Y vamos a entender esta mentalidad como un punto de partida para todo lo que vayas a hacer como hombre. Vas a hacerlo desde la mentalidad de sacrificio. Y si te das cuenta, esta vida es así. Tienes que poner el trabajo. Si quieres un mejor cuerpo, bajar de peso, quizás tener un cuerpo más estético, no lo vas a conseguir de un día para otro. Tienes que poner el esfuerzo, tienes que ir al gimnasio, quizás meses, quizás un año o dos. Tienes que poner el trabajo en esa rutina que tú mismo has diseñado. Esa rutina y esa tarea que sabes que tienes que cumplir. Esa rutina será desglosada en esa serie de tareas, y todas las tareas tienen que estar cumplidas al final del día. Ese cumplimiento multiplicado por el tiempo que vayas a estar haciendo eso va a ser igual a que logres eso que tanto quieres. Tan pronto te olvides y te saltes un entrenamiento, probablemente serán 2, quizás serán 3. Luego habrá pasado una semana sin que entrenes. Y te lo prometo que es así. En un abrir y cerrar de ojos vas a estar 3 o 4 meses sin entrenar. Es por ello que la consistencia y la disciplina, la consistencia es sacrificio. Hacer todos los santos días lo mismo. No hay feriaditos aquí, porque estás compitiendo contra el mercado. Cuando estás creando tu marca, cuando estás quizás iniciando ese negocio, estás compitiendo contra el mercado, contra tu competencia. Te vas a tomar un descanso, una semana de vacaciones, mientras otras personas están avanzando. Tú vas a estar perdiendo el tiempo, desperdiciándolo, matando el tiempo. Aquí no nos vamos a permitir eso. No vamos a poner excusas, porque hemos entendido que sacrificar el corto plazo por la satisfacción a largo plazo es lo más importante. Y también esto, cuando retienes tu semilla, estás sacrificando el placer a corto plazo por tu satisfacción a largo plazo. Esta mentalidad de sacrificio quiero que la entiendas como el punto de partida. El dolor es bueno, el dolor te hace crecer. Número 8. Marco masculino. Verás, el marco masculino, el marco que tú tienes con las demás personas, con tus interacciones sociales, con las chicas con las que estás saliendo, es algo que nunca debes perder. En especial si no quieres perder la atracción que tienen las mujeres hacia ti. Y más importante, cuando estás casado o en pareja, es lo que nunca debes descuidar, ya que si pierdes tu marco, vas a hacer que esa mujer pierda la atracción hacia ti que sintió en un principio. Ahora, ¿de dónde viene este marco? Viene de la confianza, de la congruencia con la visión que tienes, de cómo observas la vida, de la autosuficiencia que te proporcionas a ti mismo. Ya no tienes esa desconexión con las chicas. Verás, cuando estás en el teléfono viendo en Instagram y estás entrando a alguna página que sabes que no tienes que entrar, estás pensando en caderas y traseros, estás diciendo, puta, esta flaca está tan buena, quisiera hacerle tal cosa, y un montón de cosas que nos decimos a nosotros cuando estamos solos. Estás poniendo la percepción como si ella automáticamente fuera de un mayor valor que tú. Estás poniéndola en un pedestal. En las redes sociales se pedestaliza mucho a las mujeres, y esto hace que no tengas ese frame masculino. ¿Por qué? Porque esto no existe en la realidad. Cuando estás con una mujer de ese tipo, no tienes el marco masculino suficiente para mantenerlo, para ser un hombre de verdad con esa mujer, porque te estás cagando de miedo. Y luego recurres a tu celular y empiezas a buscar otra vez. Tienes que entender que una mujer se enamora de las palabras y las actitudes. Quizás si esa chica dejó de sentir lo que sentía por ti en un principio, fueron por fallas de carácter, fueron por tus gestos, tu tonalidad
tonalidad cambió, no era la misma. No le hablabas mirándole a los ojos. Tu voz ya no tenía ese bajo, no era aterciopelada como en el principio. No tenías esa seguridad y ese poder personal. Y esas fallas de carácter son los que hicieron que ella se sienta repelida. Hay chicos que están en una cita y hablan demasiado rápido. Es como que tú los ves, quieres agarrarlos y decirles, hermano, relájate un poquito, chill. Ella no te está apuntando con una pistola, no está amenazándote con irse corriendo fuera de aquí. Háblale despacio, no tienes que hablar a velocidad por 2 para entretenerla. Eso es porque está en ese estado de necesidad, de ansiedad. Tiene miedo de que esta sea la última vez que la vaya a ver. No sabe cómo hablar con ella y eso lo está matando por dentro. Gente, cuando estás en retención puedes sujetar mejor el marco, créeme. Tu voz se hace más profunda, vas a ser más racional, vas a hablar más pausado. No necesariamente vas a sentir una dependencia sobre el resultado de cómo la interacción con esa chica termine. De hecho, será todo lo contrario. Cuando tú estés en tu lado más masculino, ella estará en su lado más femenino. Ella se estará preguntando, puede que no sea lo suficientemente entretenida. O quizás se pregunte, este tipo ha estado aquí antes. ¿Tiene a alguien en este momento con la que está saliendo y que sea más atractiva que yo? Porque las mujeres no están acostumbradas a este tipo de cosas. Así que literalmente cambian las reglas del juego para ti si cambias esto. No puedo simplemente explicártelo, tienes que intentarlo tú. Tienes que emprender tu viaje de retención. Esto es estar mejorando y reteniendo tu energía vital porque te das cuenta de que no todas las mujeres valen la pena. Empiezas a darte cuenta que incluso las chicas que antes veía constantemente no valen eso. Ahora necesito estar en un nivel diferente antes de, ya sabes. Ahora puedes sostener tu marco masculino mucho mejor. Es como si tu tonalidad automáticamente fuera mejor, tu seducción. Hablas más lento, más aterciopelado. Porque tienes menos ansiedad, tienes más hormonas masculinas, más masculine frame. Las hormonas que se irradian de ti te hacen oler a hombre. Y ella sabe que tiene un hombre fuerte al frente suyo. Y esa es la clave. Número 9. Más racional y menos emocional. Control sobre tus emociones y no que tus emociones te controlen a ti. Verás, lo que noto cuando estoy en retención es que tengo los picos emocionales más locos que te puedas imaginar. Puede ser con las chicas, con las tareas del día, con esos sacrificios que tienes que hacer. Mis emociones se disparan todo el tiempo. Quizás un día estoy contento, otro día estoy deprimido, otro día jodidamente caliente, al día siguiente frustrado. Pero cuando estás en retención es como navegar en un mar calmado. Es como, estas son las tareas, estos son los pasos, estos son los procesos que tengo que hacer. Ya no estamos enfocados en el siguiente sitio web, ya no estamos enfocados en conseguir más mujeres, ya no estamos enfocados en pendejadas. Estamos cumpliendo con nuestras tareas. Cada día sientes como vas creciendo, vas construyendo un mejor cuerpo, vas construyendo ese proyecto, vas mejorando tu carrera. La satisfacción en ti mismo crece. Puedes mirarte al espejo y decirte a ti mismo, soy feliz conmigo. Estás orgulloso del hombre que ves en el espejo. A medida que esto crece, todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Y esto es porque tienes control sobre tus emociones. Por primera vez en tu vida, tienes ese grounding, ese aplomo en lo que estás haciendo y diciendo. Por primera vez tienes ese control. Cuando hayas tenido esa retención y ese aumento de testosterona, cuando hayas conseguido que tu semilla se acumule, tienes esa sensación de impulso positivo, claridad como hombre, eres menos emocional. Ves a los chicos enloqueciendo y quejándose. Oh, Dios mío, esa chica no me respondió, esa chica no me escribió en el WhatsApp, esa chica no me llamó, no conseguí ese trabajo, mami. Oh, ¿qué voy a hacer? Están constantemente en su lado femenino. Sus niveles de estrógeno son demasiado altos. Eso es lo que pasa cuando estás liberando constantemente tu esperma. Estás dejando ir esa testosterona constantemente que se ha ido acumulando. No es saludable para ti como hombre. Vas a pensar mejor, vas a ser más racional cuando estás en retención. Y esa es la clave para obtener cualquier cosa que quieras en la vida. Ya sea que estés interactuando con mujeres, ya sea que estés intentando construir tu negocio, ya sea que estés intentando subir de nivel en tu carrera, vas a tener que pensar con más claridad, vas a tener que pensar de una forma racional. El 10, desapegarse del ego. Y verás, esta es una de las más poderosas. El ego masculino, verás, bien usado, tiene un impulso tremendo, tiene un impulso incomparable, pero mal usado, que es como la mayoría de la gente lo utiliza, simplemente se ocupa de la lujuria
y del placer personal. Ahora te digo esto porque realmente luché contra esto mucho tiempo. Mucho de cómo satisfacía mi ego, por loco que parezca, era dependiente sobre cuántas veces podía eyectar sobre una mujer. Dependía de las cosas que pudiera hacer que ella haga en la cama y cuántas mujeres pude conseguir para hacer eso. Eso fue lo que a menudo me daba el sentido y mi valor como hombre. Ahora si lo miras así, te das cuenta que es algo muy infantil, es muy débil, es muy needy, muy necesitado, es muy emocional. Es la energía de necesito. Le dije, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Necesitas en serio a las mujeres para sentirte validado? ¿Necesitas mujeres para satisfacer ese ego? Y no solo una mujer, tienes que entender que esto es un juego de quién gana, un juego de quién puede jugar a perseguir más mujeres por más tiempo, un juego de quién puede conseguir algo sobre el otro. ¿Cuándo es suficiente? Empiezas a darte cuenta cuando se trata de citas o chicas que cuando estás en retención, cuando estás construyendo, aumenta tu masculinidad, cuando estás construyendo, sube tu testosterona. Ya no hay juego, ya no hay truquitos ni frasecitas de tira y afloja, ya no hay la técnica del triple mono, ni de sacar ese pico emocional de tal chica. Ahora todo esto es real. Ella va a reconocer que hay un hombre fuerte frente a ella. Separarse del ego ha sido algo muy importante para mí y este fue uno de los más grandes. Número 11. Sentido superior de autoestima. De repente te das cuenta que eres un hombre que deja de confiar en la sociedad, deja de confiar en lo que te dicen las pantallas, deja de confiar en lo que te dicen las noticias y empiezas a confiar en ti mismo. Mientras más nivel de éxito alcances y más puedes hacer eso que quizás te pareció imposible, vas a decir, maldita sea, hice esto. Pude hacer eso que quizás alguna vez me pareció que no iba a poder hacer. Tienes el sentido de autoestima, caminas con confianza, te conduces con confianza, te has convertido en un individuo fuerte, has dominado tu propia seguridad mental y virilidad, y eso significa que tu semilla no es para todas. Y si te das cuenta, si lo piensas un poco, así es como han ganado las mujeres este juego de la seducción. Las mujeres saben cuál es su valor, saben que lo que tienen entre las piernas es algo valioso, que no se lo van a entregar a cualquiera. Solo van a buscar y filtrar entre los hombres más selectos y van a escoger un hombre dominante para entregarle eso que tienen entre las piernas. Pero durante tantos años hemos visto a los hombres con tan bajos estándares que en serio me vuelvo loco porque no puedo entender cómo nos hemos mantenido en un nivel tan bajo que se lo entregamos a una maldita pantalla de computadora. Incluso se lo entregamos a una fucking pantalla. Eso es a lo que le damos nuestra semilla. Eso es a lo que le damos nuestra energía vital, lo que nos construye como hombres. Pero pensamos que es tan poco valiosa que estamos listos para cederlo a un maldito sitio porno, una pantalla, un humano artificial, una falsificación. Estamos listos para dárselo a una chica en Instagram. Ahora te das cuenta de lo disparatado que es. Básicamente te evalúas. Estás diciendo que tu semilla es tan inútil. Estás contento con tu humano. Ni siquiera necesitas de un humano. Y la gente se pregunta, ¿por qué tu mente está tan jodida? La gente se pregunta, ¿por qué no puedes funcionar? La gente se pregunta, ¿por qué no puedes interactuar bien con una mujer? La gente se pregunta, ¿por qué no tienes un propósito y estás tirado en tu maldita cama sin hacer nada todo el día? Una de las cosas más grandes que te hace sentir como si tuvieras un propósito es la capacidad de conectar. Y todos estos tipos se están preocupando sobre cuántas tetas pueden llenar al eyectar. Eso fui yo alguna vez, pero empieza a entender que como hombre, tú viniste aquí a la tierra con un propósito y es el de construir. Sabes que eso te llena, ese es tu camino y esa es tu esencia. Viniste aquí a crear y es allí donde te das cuenta de que tu semilla no es para todas. Dejas de perseguir, dejas de enfocarte y en tu mente estar. ¿Cómo consigo más mujeres? ¿Cómo conquisto a esta chica? Esta chica me respondió no. Dejas de perseguir. Y adivina qué, esa es la clave. Al dejar ir esa necesidad y tener un valor suficiente, ella va a empezar a perseguirte. Ella te va a insistir cuando estás 24/7 en tu propósito. Estuve con una chica hace bastante tiempo con la que estaba saliendo y no quería pasar la noche sexualmente con ella ese día porque había comenzado mi viaje de retención, estaba intentando cambiar esa parte de mí, esa promiscuidad, esa lujuria por la que me dominaba y ese ego. Entonces le dije, oye, no estaré contigo en este momento, ¿sabes? Y ella, de verdad, no podía entenderlo, se volvió completamente loca, no podía concebir cómo un chico no iba a querer acostarse con ella. Y es que en tu mente piensas, es que no lo entiendes, chica, hay una desconexión. Es como que necesito controlar mis propios pensamientos, necesito poder tomar la decisión de con quién me acuesto, necesito asegurarme de que mi esencia, lo que me hace hombre, vale la pena
de verdad en ese momento. No puedo acostarme con una chica que no estoy seguro si va a aportar a mi energía o me la va a restar. Aún no era el momento. Y tienes que entender que hay un momento, un lugar y tiempo para todo. Pero cuando estás lujuriosamente drenándote a diario toda tu testosterona y liberando tu poder, te conviertes en una montaña rusa emocional, en un niño necesitado. La semilla no es para todos y vas a empezar a darte cuenta de esto cuando inicias el camino. Cuando dejas de centrarte y todo tu enfoque está en ver o conseguir traseros, empiezas a cambiar tus traseros por tu amor propio. Empiezas a cambiar ese enfoque, dejas de centrarte en las mujeres, dejas de centrarte en cosas que no valen la pena, en pérdidas de tiempo. Y por primera vez puedes centrarte en ti mismo. Tu valor como hombre ya no está dictado por la cantidad de mujeres que puedes conseguir. Te dejas de enfocar, pensar en el futuro, dejas de preocuparte por el pasado y te centras en lo que es importante para ti, lo que sabes que te va a dar más un retorno a largo plazo. Y eso es en el ahora. Ahora tienes que hacer lo que apuntaste que tenías que hacer, lo que te dijiste que tenías que hacer y lo que sabes dentro de tu corazón que tienes que hacer. Verás, cuando no estaba en retención, me levantaba y estaba preocupado. Decía, ¿qué puedo hacer? No estoy emprendiendo este negocio que quiero, no estoy iniciando algo que me va a llenar. Lo he postergado por meses. Este amigo está más avanzado en mi carrera que yo. Este compañero, este conocido, ha conseguido un mejor trabajo que yo. Está ganando más dinero. ¿Dónde estoy con esta chica? Y eso es lo que sucede cuando tu enfoque está en las mujeres o en lo que está haciendo otra persona. Cuando tu enfoque no está en tu propósito. Hace años vi una película en la que era una carrera, el pata que estaba en primer puesto ya iba a llegar a la meta. Pero por un segundo se desconcentró a mirar al tipo del costado. Solo un segundo. Dejó de enfocarse en su meta y por un segundo se distrajo y el otro tipo le pasó. Terminó perdiendo la carrera. Eso es lo que pasa cuando tu enfoque está en otras personas. Cuando tu enfoque está en las mujeres, empiezas a tener un comportamiento de bajo nivel. Y ese comportamiento de bajo nivel te da una tremenda ansiedad porque sientes que no estás consiguiendo nada. Cuando tus emociones se disparan como hombre, no hay forma de que puedas pensar racionalmente. Ahora cuando me despierto es como si estuviera completamente feliz. Estoy muy contento porque estoy seguro de que les voy a poder conseguir un buen contenido para que ustedes se mejoren, para hacer hombres más fuertes, para al menos que se empapen un poquito de esta mentalidad. Por eso la clave es menos ansiedad. No dependes de las mujeres. Incluso si estás teniendo relaciones sexuales, no estás eyaculando. La mayoría escoge no tenerlas. Y también es válido, siempre y cuando no estés escapando de tu zona de confort. Porque sí, quizás eres muy tímido y estás todo el día en tu casa sin conocer a gente. Es una excusa y lo puedes utilizar fácilmente como para decir, bueno, no voy a conocer a más chicas o a más personas, no voy a socializar. Pero ese también sería un error y sería el otro lado de la moneda. Acumule ese semen para que así pueda usarlo en otras áreas de su vida. Tu enfoque y tu impulso. Cuando estás en retención, incluso cuando ves a una chica, es como que sabes que no te vas a acostar con ella. Y déjame decirte, como ya lo mencioné antes, que eso hace que una chica se esfuerce aún más, las hace luchar aún más duro. Y es paradójico, pero tienes menos ansiedad porque ahora ya no estás en tu polaridad femenina. No estás en esa mentalidad de ¿cómo puedo conseguir a esta chica? No, nada de eso. Estás en tu camino 24 horas al día, 7 días a la semana, en tu camino como hombre. Dejas esa mentalidad escasa. No solo eso, eliminaste el no por, eliminaste el Instagram, dejaste de seguir a esas mujeres que antes veías. Lo quitaste todo y te estás construyendo. Y es una buena arma para conseguir y sacar la mejor versión de ti mismo. Beneficio número 11. Te vuelves más directo. ¿Y esto cómo? Empiezas a valorar tu tiempo. Empiezas a aprender a decir que no. Dices, no quiero sentarme contigo a hablar esos 10 minutos y perder el tiempo en chismes. En que me cuentes cómo te emborrachaste el fin de semana. No quiero perder esos 10 minutos escuchando tus quejas, diciéndome que tus productos no se venden o qué tan mal estás con tu novia. Y esto sí es ser egoísta, pero con lo único que vale la pena ser egoísta, con el tiempo. Es como si realmente empiezas a ver cómo mucho tiempo se pierde en la vida de las personas. Dices, maldita sea, es muy fácil trabajar más que las demás personas. Es fácil si haces las cosas difíciles, si pones el sacrificio, si haces el trabajo. Adivina qué, si sacrificas esos momentos, vas a tener una ventaja que nadie más posee. Y eso es dedicación y consistencia. Trabajar sin interrupciones, sin descanso, sin más distracciones. Porque ponte a pensar esto, tú no trabajas más cuando haces más.
Trabajas más cuando eliminas distracciones, eliminas los distractores. Sabes decir que no a esas cosas, sabes decir que no a esa serie, sabes decir que no a entrar a Facebook o a Instagram antes de comenzar tu trabajo, de estudiar. Es vía negativa pura. Esto en ingeniería se llama teoría de restricciones y está dentro del enfoque Lean, que es justamente acerca de la mejora continua en las empresas. Y eso es lo que te permitirá realmente lograr eliminar ese chat, eliminar la charla negativa, quitando personas alrededor que absorben tu tiempo. Y eso te permite poner la cabeza donde es y realmente enfocarte. Notarás todos estos beneficios cuando comiences a poner en práctica y a obtener la sabiduría realmente. Quiero enseñarle a los hombres a que sean mejor de lo que fueron el día anterior. Y eso es lo que me saca de la cama a las 5 de la mañana todos los malditos días y me hace tener la fuerza para grabar estos videos sin recibir un solo dólar de remuneración. Esto me hace trabajar todos los días porque sé que estoy ayudando quizás a muchos que están pasando por lo mismo que yo pasé. Así que por favor apóyame con el botón de me gusta y suscríbete al canal. Esta fue la parte 2, ya se vienen unos días la parte 3. Así que activa la campanita para que te llegue la notificación y nos vemos en el próximo.